Bueno, aún no podemos poner nuestro planetita. ¿Qué tal, chicos? Como se habrán dado cuenta, esto estaba empezando a subir más videos ahí en TikTok, YouTube, Shorts y toda la cosa. ¿Y por qué? Como les mencioné en el video anterior, pues nos vamos ahorita más enfocados a lograr monetizar y de alguna manera poder pagar la titulación con esto. Y he aquí el punto de hoy. El día de hoy hablaremos de cómo funciona una tesis. Al menos aquí en México y en muchas partes del mundo, la tesis es el desarrollo de un proyecto, ya sea de investigación cualitativa, de lo que de la manera que ustedes quieran, es una investigación para tratar de resolver un problema. Hay tanto investigaciones prácticas como investigaciones teóricas. En mi caso, me enfoqué más en la parte práctica, sin embargo, pues también hay un gran mérito cuando se trata de algo teórico. Y sí, básicamente lo que hacemos es tratar de resolver un problema, una situación, de una manera que no se ha intentado antes. O sea, por ejemplo, podemos ver nuevas formas, alternativas, estudiar fenómenos, estudiar métodos, estudiar diferentes cosas, pero tratar de hacerlo con un aporte, ¿no? En su mayoría se trata de arreglar o utilizar los conocimientos que se utilizan a lo largo de tu carrera o de tu periodo de estudio y de esa manera ya poder solucionar esas situaciones. Sin embargo, he aquí muchos puntos. El primero que nada es cómo puedo elegir mi tema, de qué manera me puedo profundizar en él y cómo es que podemos llegar a solucionar las cosas. Y es que hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de tesis. Hay las de licenciatura, las de maestría y las de doctorado. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las diferencias o por qué es que se diferencia mucho una tesis de licenciatura y una de doctorado? Hay que tener en cuenta que estas tesis son muy elaboradas y por lo tanto aquí depende la calidad y profundidad con la cual se estudia el tema. Generalmente en las de licenciatura solamente se busca utilizar un proyecto que conjunte todo lo que se había visto a lo largo de la carrera y de tal manera que puedas demostrar que los conocimientos que adquiriste durante ella puedas hacerlos de forma práctica y que sean con gran soltura. Y básicamente es aprender el método científico. En la parte de maestría es el desarrollar un proyecto durante 2 años, a diferencia de generalmente que es un año en licenciatura, en maestría son 2 años. Y también aquí hay que realizar bastante investigación, tener bien referenciadas tus citas bibliográficas y que tengas pues una buena consistencia y base en lo que estás diciendo y colocando en tu reporte escrito y pues también a su vez en tu defensa. En el caso de doctorado, generalmente aquí sí ya se van más en el área de innovación, pero más dramática, ¿no? A veces se proponen nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas metodologías, pero que ya son bastante rebuscadas. Y pues obviamente yo no tengo la experiencia de una tesis de maestría ni una de doctorado. Yo tengo una de licenciatura y todavía ni siquiera la termino, pero espero que este video les ayude. Cuando yo realicé mi tesis, mi elección de tema, la verdad me fue bastante complicado, porque en su momento era como de, ok, entiendo toda la parte de la carrera, entiendo toda la parte de qué es lo que estoy tratando de hacer, pero no encuentro en dónde entrar, en dónde puedo aportar, porque al final del día ya muchas cosas se han estudiado y por lo tanto, entonces, ¿cómo? Y el error que muchos cometemos, y si es que no todos, es que tratamos de hacerlo de la manera más sencilla posible. Y tratamos de utilizar algún tema que o nos haya gustado o creamos dominar y que no vamos a investigar bastante. ¿Y por qué digo que es un error? Porque la mayoría de las veces tratamos de utilizar los temas por encimita, cuando tienes que realizar un trabajo que tienes que meterte en profundidad y dominar el tema. Y es que cuando cursas la carrera dominas algunos temas, pero no los dominas en su totalidad. Y cuando realizas un proyecto tienes que dominarlo en su totalidad, o sea, el tema, el subtema, el subtema del subtema, y de ahí todos los temas subsecuentes. Y ahí, cuando les digo, es mejor
tratar de adentrarse lo más que se pueda en estos temas. Pero sí, nos podemos adentrar, pero ¿cómo es que elegimos un tema? Aquí hay dos opciones. Una, que tu asesor te dé el tema, o dos, que tú lo propongas y pues tu asesor te lo apruebe. En el caso de que tú lo propongas, tienes que tener en cuenta que la mayoría de las ocasiones no vas a poder contar con todas las tecnologías que quisieras y también muchas veces vas a quererlo hacer de forma ambiciosa. Por eso es que tienes que comentarlo mucho y platicarlo mucho con tu asesor. Si es que tu asesor te coloca el tema, de alguna manera es más sencillo porque tanto él ya entiende de qué va el tema como también ella sabe más o menos posibles soluciones a él. En cualquiera de los casos tienes que cubrir cuatro aspectos para poder decir este tema es el bueno. Número uno, que entiendas el tema. Y sí, se escucha un poco extraño el decir que entiendas el tema porque pues, se supone que ya estudiaste toda la carrera, pero una cosa es que sepas de qué va el tema y otra cosa es que lo entiendas. Y de aquí parte el punto número 2. Si lo entiendes, vas a poder diferenciar entre qué cosas son importantes para el proyecto y qué cosas no van a ser importantes para el proyecto. De esta manera podemos identificar los puntos fuertes del proyecto y pues de en qué partes puedes aportar de una mejor manera, porque claramente la mayoría de los proyectos son interdisciplinarios y si tú nada más te dedicas a una sola rama durante todo el tiempo, se te hará complicado. Y aquí va el punto número 3, el propósito del tema. Como les mencionaba, la mayoría de las tesis es la resolución de un problema o de un conflicto. Y si no entiendes la importancia de qué significa resolver ese conflicto, entonces no vas a poder, aunque hayas identificado los puntos fuertes y los puntos débiles de ese tema, si no identificas los puntos principales, las importancias y de qué va a ser, bueno, cuál va a ser la utilidad de ese tema, se te hará muchísimo más complicado tanto escribirlo, desarrollarlo y tratar de resolverlo. Y por último, el punto número 4, que cuentes con la suficiente bibliografía. Y sí, afortunadamente ahora en el internet existe una gran cantidad de información. Sin embargo, esta información muchas veces va a estar restringida o va a ser bajo un costo o vas a tenerte que comunicar con los escritores o los autores. Y aquí que la mayoría de las veces hay de dos, o no te responden o te responden muy tarde. Y tú vas a tener que hacer entregas y esas entregas van a irte atrasando o vas a querer colocar las diferentes opciones. Entonces sí, asegúrate de que tanto en tu escuela como en internet haya la suficiente bibliografía. Digamos, todos estos 4 puntos van relacionados. Y para esto necesitamos cubrir principalmente el último para poder desarrollar todos los otros puntos, aunque claramente necesitamos entender, o sea, tenemos que ir en orden, ¿no? Primero entender el tema, después entender las diferencias para qué son importantes y qué no son importantes, entender de qué manera puedes tú, digamos, aportar y pues que tengas tus referencias. Entonces, para poder desarrollar todo lo demás, pues necesitas información. Si no tienes tus referencias, pues ya vale. ¿Va? Entonces, ¿cómo es que se desarrolla el proyecto? La mayoría de los proyectos, o si es que no, casi la mayoría de los documentos, van desarrollados en 3 partes. 1, la introducción, desarrollo y conclusión. Y obviamente, en el caso de un proyecto, no solamente lleva esta estructura tan simple, pero para fines prácticos o para que lo puedas entender, lo dividiremos en esos 3 puntos. ¿Por qué? Porque generalmente se divide en la introducción, el resumen, antecedentes, marco teórico, estado del arte y ya después metodología y las conclusiones. Y entonces, ¿cómo es que podemos adaptar la parte inicial de los 3 puntos o 3 divisiones a esta que tiene como 6? Principalmente consideremos como introducción al resumen, los antecedentes, el marco teórico y el estado del arte. Esa es nuestra introducción.
Nuestro desarrollo sería la parte de la metodología, los análisis y los resultados. Y nuestras conclusiones también, las conclusiones finales. En este caso, en un proyecto, una vez que ya has desarrollado todo el proyecto, pues lo analizas, lo checas y ahora sí dices, ¿saben qué? A partir de lo que estudiamos y de lo que vimos, ahora ya tenemos nuestras conclusiones. Para la parte de la introducción, necesitamos explicar, número 1, por qué elegimos el tema, qué es lo que tratamos de resolver en este tema o en este proyecto, y cómo es que tratamos de solucionarlo y qué tan posible es realizarlo con nuestra hipótesis. O sea, planteamos la hipótesis y después, pues más o menos, cómo trataríamos de desarrollar la solución. ¿Y cómo lo logramos? Para eso necesitamos ver qué es lo que se ha hecho hasta la actualidad. Y aquí la importancia del estado del arte. Porque sí, tuviste cierta tecnología, tuviste ciertas cosas, pero en el mundo están sucediendo cosas impactantes que ni siquiera te imaginas. Y así algo tan simple como estudiar qué es una hoja de papel puede tener muchas formas de tratar de explicarlo y de estudiarlo. Al igual que pues, hay veces en las que te encuentras con tecnologías o nuevas formas de aplicaciones que tú ni siquiera te hubieras imaginado. Así que sí es muy importante revisar el estado del arte. Aquí sí les recomendaría utilizar algún tipo de inteligencia artificial, no para que les explique el estado del arte, sino para que les trate de ayudar a buscar, porque sinceramente buscarlo por tu propia cuenta es bastante complicado. En especial porque, digamos, generalmente no se encuentran, por ejemplo, en el caso de, no sé, controladores. Ok, tú buscas el tema y te aparecen controladores en física, tal vez en matemáticas o cosas así. O sea, en diferentes lugares que ni siquiera van en tu área. Entonces aquí las inteligencias artificiales sí son bastante útiles porque te ayudan a identificar información y de alguna manera ya te entregan la información que de verdad te va a ser relevante para tu proyecto. Entonces, pues más que nada utilícenlo como una forma de encontrar bibliografía, ¿va? Y una vez que ya tenemos nuestro estado del arte, ahora sí tenemos que explicar punto a punto, como si nadie supiera acerca de nuestro tema, qué es lo que vamos a desarrollar, aunque lo vamos a desarrollar con un lenguaje técnico. Porque al ser un trabajo de tesis, pues entonces estamos desarrollándolo para una comunidad científica y por lo tanto ya con cierto dominio de los temas, pero lo tienes que explicar exactamente, por ejemplo, si nos utilizan acerca de la electricidad, qué es el voltaje y cómo es que podemos calcular diferencias de voltaje muy pequeñitas. Y ya, no te vas a meter tanto en corriente, en transmitancia, en distancia, pues si es que no lo necesitas, obviamente. Si es que si lo necesitas, pues explicas, ¿va? Y esta es la parte como digamos más larga, más difícil de desarrollar porque lo estamos todavía sin entender muy bien nuestro tema, pero pues lo tenemos que desarrollar en su mayoría en base a lo que vamos a hacer en nuestro resultado final. Pero justamente aquí es donde entra la metodología. ¿Cómo es que vamos a desarrollar este proyecto? Y básicamente la metodología lo que hacemos es explicar como si fuera una serie de pasos o una lista, obviamente mejor desarrollado, qué es vamos a hacer en este proyecto. Primero vamos a hacer una síntesis, después una caracterización, después una aplicación, pruebas, todo. Pero aquí sí incluye los resultados. O sea, tal cual nada más. ¿Qué vamos a hacer? Y hasta ahí. Y después, ahora sí viene la parte de los resultados. Entonces ya dices, bueno, después de explicar, después de tantas muestras, podemos observar que obtuvimos una ganancia de 3 decibeles, ¿no? Y así. Entonces, aquí todavía no analizamos, pero ya estamos diciendo, estos son los resultados, esto es lo que obtuvimos. Y aquí ya está la parte de análisis y conclusiones. Generalmente se dividen en dos, pero también se puede utilizar simplemente conclusiones y también funciona como si fuera un análisis. Porque dijimos, ya colocamos nuestros resultados, ya colocamos todo lo que necesitábamos y ahora sí podemos compararlo en base a otras tecnologías ya existentes. Pero ahora sí,
la hora de la verdad. Sí, es el método tradicional, pero no funciona si es que no has hecho antes un trabajo. Entonces, ¿cuál es el método que sí funciona? Obviamente tienes que respetar toda la parte del trabajo escrito y demás. Pero, por lo que más quieras, primero, haz la metodología. O sea, haz eso de golpe. Ni siquiera hagas todo lo anterior, solamente haz la metodología. Entenderás, pero ¿por qué? Si no entiendo cuál es la importancia, no entiendo por qué estamos haciendo todo esto. O sea, ¿para qué me voy directo a la metodología si no conozco lo primero? Recuerden que les mencioné sobre y tenían que explicar la importancia, las ventajas de realizar el prototipo y todo lo demás. Pues justamente, piensen en esto. ¿Cómo van a escribir que esto es importante si no saben si de verdad va a ser importante? Entonces, cuando tú realizas el experimento, cuando tú realizas ya todo lo demás, entonces puedes saber qué es importante, qué es lo que de verdad te sirvió y qué cosas no entiendes o qué cosas no sabes acerca de tu proyecto. Supongamos que te metiste a hacer un tema sobre luminiscencia. Y aquí la situación. Cuando hablamos de luminiscencia, simplemente es que un material emite luz, ¿no? O sea, emite luz y ya. Pero, ¿cómo es que emite esa luz? A base de una reacción química, a base de que le ponemos electricidad, de que si lo colocamos en una zona con calor. ¿Cómo es que emite esa luz? Y tú podrías colocar en tu introducción todo tipo acerca de todos los tipos de luminiscencia, acerca de todos los tipos de compuestos que emiten luminiscencia. Pero al final del día solo utilizaste un compuesto como el que utiliza aquí este anillo, porque no lo parezca, es fluorescente. Fosforescente, perdón. Ya me trae mal la tesis. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente absorbiendo la radiación pues que recibe de todas las fuentes de luz. Y sin embargo tú explicaste todos los tipos de luminiscencia: electroluminiscencia, quimiluminiscencia, fosforescencia, fluorescencia, todo, lo explicaste todo y nada más utilizabas dos. ¿Ven a lo que quiero llegar? O sea, si no conoces el tema, si no entiendes la situación, entonces te va a explayar demasiado y eso obviamente te va a restar puntos porque tu tesis no va a estar, tu trabajo no va a estar direccionado hacia algo. Y si no está direccionado hacia algo, se va a entender que no dominas tu tema. Y si no siguieron esto, y si tú ya hiciste tu tesis y no hiciste este proceso, pues no te preocupes, es lo más normal. Pero si tienes todavía la oportunidad de que en algún futuro vayas a utilizarlo o vayas a desarrollar un proyecto, pues haz esto mismo. Porque esto te va a servir tanto para proyectos pequeños como para proyectos más grandes como el de un trabajo de tesis. ¿Va? Y listo, chicos. Esta es la manera para cómo sobrevivir a una tesis. Pero cuéntenme, ¿cuáles han sido sus experiencias al desarrollar un proyecto? Tanto para la escuela, para el trabajo, para su vida personal. A ver, ¿cómo ha sido su experiencia, Los leo en los comentarios. Y eso es todo, chicos. Los veo ahora sí que la próxima semana. Suscríbanse, denle like al video y compártanlo con todos sus amigos para que me ayuden a crecer en este canal, por favor. ¿Va? Me cuidan. Va, como un pollito de colores y morirte a los 3 días. Y para eso tienes que planificar, ahorrar y gastar.